tardes para todos, bienvenidos a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Hoy vamos a dar inicio al profeta Zacarías. Es un libro que tiene 14 capítulos. El profeta Zacarías pues muestra, como todos los profetas, como lo hemos visto con los profetas, ese llamado que nos hace el Señor para que de verdad nos miremos a Él, nos convirtamos y hagamos las cosas de la manera correcta. El profeta Zacarías inicia cuando Ageo termina de profetizar. Nos acordamos de Ageo, que fue el último libro que vimos la semana pasada. Nos acordamos que Ageo profetizó 4 oráculos. El primer oráculo era que se inclinaban siempre ante lo material. El segundo era que tenían la necesidad de cambiar. El tercero era que teníamos la necesidad de meditar. Bueno, tenía Israel y creo que eso también es válido para nosotros. Y el cuarto era que teníamos que de verdad pues hacer ese cambio en nosotros, reaccionar, o sea, tener una reacción, irnos a la acción. Cuando dejó de profetizar Ageo, inició su profecía Zacarías. Dice en el capítulo 1, versículos del 1 al 13. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces aquí les está haciendo un llamado. Dios nos hace un llamado y les hace un llamado a ellos y a nosotros en este momento, pidiéndonos que nos volvamos a Él, que lo miremos, que sepamos que Él está ahí. Generalmente lo que pasa en la historia, creo que ha pasado toda la historia de la humanidad, es que nosotros somos quienes le damos la espalda al Señor y decidimos no tenerlo en cuenta en nuestros planes y sacarlo de nuestras vidas. Y el Señor siempre está ahí dispuesto a que nosotros lo incluyamos. Entonces aquí le está diciendo a Israel: quiero que me miren, quiero que se vuelvan a mí, quiero que sepan que yo soy su Dios. O sea, los está llamando con ese llamado angustioso de tantas veces decirles y tantas veces pedirles que hagan las cosas bien, que se vuelvan hacia Él, que miren su rostro, pero pues no lo hacen. Dice en los versículos 4 al 5 de ese capítulo 1: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. O sea, el Señor está dejando clarísimo que ese llamado no es un llamado que está haciendo a esa generación específicamente, sino que es un llamado que ha venido haciendo desde el inicio de la historia de Israel, y no se quieren volver. Y lo que pasa es que esas personas a las que hace el llamado se mueren también sus profetas, porque los profetas no pueden vivir para siempre. Nos dejan este legado precioso que está en la palabra, donde podemos ver lo que decían, pero los profetas también se mueren. Y porque ya se cansan, y a los profetas, se mueren los profetas y nunca ven que se haga realidad eso que ellos estaban pidiéndole. Que le pasó, que a Jonás no le pasó, o sea, a Jonás le pasó al contrario, y él sí pudo ver cómo se hizo realidad que Nínive se arrepintiera. Pero el resto de profetas no ven cómo es que se arrepiente ese pueblo y busca al Señor. Entonces, este es un llamado urgente que está haciendo en este momento el profeta, solicitándole a ese pueblo que le vuelva el rostro a Dios para que escuchen lo que Él dice y para que puedan ser salvos como Él lo quiere. Y Zacarías empieza a tener una serie de visiones. La primera visión es la visión de los caballos que vamos a ver ahora. Dice en el capítulo 1, versículos 8 y del 15 al 17. Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. ¿Qué significa esta visión de los caballos? El Señor está dejando claro que Él estaba airado con Israel, que Israel no había hecho las cosas correctamente, y Él envió un pueblo contra Israel. Sabemos que el pueblo que envió contra Judá
fue a Babilonia y el pueblo que envió contra Israel, que era el reino del norte, fue a Siria. ¿Qué pasó con esos reinos? Pues esos reinos se aprovecharon, pasaron por encima de ellos, hicieron más mal del que él les había autorizado. O sea, ellos tenían que ir y conquistar, pero ellos fueron, conquistaron, mataron a sangre y fuego, acabaron con todo. Entonces el Señor les está diciendo que agravaron ese mal. Ellos tenían una instrucción de ir y conquistar, pero no tenían la autorización de agravar el mal, de matar a las mujeres, de acabar con los niños, de hacer todas las maldades que hicieron. Entonces él dice, listo, ustedes decidieron hacer eso, le está hablando a las naciones de los alrededores, le está hablando a Babilonia, le está hablando a Siria, le está hablando a esas naciones que se aprovecharon. Entonces, como ustedes se aprovecharon de eso, yo voy a tomar cartas en el asunto. Y Israel no va a morir, yo no voy a dejar perecer a Israel, yo voy a hacer que Israel, que es mi tierra, que Israel vuelva a tener ciudades donde haya abundancia y donde haya bien. Pero esas ciudades que hicieron lo malo y que agravaron el mal, esas ciudades van a tener que pagar. Esta visión de los caballos es una visión que vamos a ver también en Apocalipsis. Y este tipo de visiones se prestan para muchas fantasías escatológicas. La escatología estudia como los tiempos finales y han hecho con eso miles de películas y se han inventado mil cosas, pero aquí el mensaje es clarísimo. El Señor no va a aceptar que esas naciones que conquistaron, que tenían que conquistar decentemente, lo hayan hecho de tal manera que acabaron con Israel, que acabaron con la gente, que los exiliaron a todos y los dejaron sin patria. O sea, el Señor no lo va a permitir. Entonces, esto se repite en varios profetas. Después hay una visión de los cuernos y los carpinteros. Dice en el capítulo 1, versículos 18 al 21. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispensaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego 4 carpinteros, y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersar. Entonces, esos cuernos, que son esas naciones que tenían poder y que acabaron con Israel, que acabaron con Judá y que acabaron con Jerusalén, que acabaron con el templo, que hicieron todo lo que quisieron, ellos van a recibir su castigo por medio de los carpinteros que les van a hacer temblar y que van a derribar a esos cuernos. Entonces, el Señor se va a encargar de que cada una de las naciones que ha hecho lo incorrecto pague por lo que hizo. Ay, perdón. Dice en el capítulo 2, versículos 4 al 5 y 8 al 9. Y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque he aquí, yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo de sus siervos y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Entonces, aquí, ¿cuál es el mensaje? El Señor está diciendo, Jerusalén ya no va a tener que ser habitada entre muros, no va a tener muros porque el muro va a ser directamente el Señor. O sea, Jehová va a ser ese muro que protege a la ciudad. No tiene que tener muros, ni tiene que tener a nada más que a Jehová, a nadie más que a Jehová, porque Jehová los va a defender. Y él va a estar como muro de fuego alrededor y va a llenar con su gloria esa tierra, a Israel. Y esas naciones que tocaron al pueblo, que los despojaron y que hicieron lo que quisieron, los cuernos que vimos en el anterior, o esos caballos que pasaron por encima de los demás, esas naciones que tocaron a la niña de su ojo, porque el pueblo de Israel, o sea, nosotros, el pueblo que somos el pueblo de Dios, somos la niña del ojo de Dios. O sea, él no va a dejar que nadie nos haga daño. Entonces, él va a alzar su mano y esa mano va a ser sobre ellos y serán despojo a sus siervos y van a saber que Jehová fue el que los envió. O sea, el Señor siempre hace la justicia y la justicia de Dios es perfecta. Por eso es que nosotros no debemos tomar venganza por nuestra propia mano, porque el Señor es el que se encarga de la venganza, que es la justicia perfecta de Dios. Dice en el capítulo 2, versículos 10 al 13, canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí, vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová,
y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Aquí está dejando clarísimo que él va a venir en persona, que fue lo que pasó en persona cuando Jesús vino a esta tierra, cuando Jesús se hizo hombre para venir a esta tierra a morar en Israel, entre las naciones, y cuando todas esas gentes que no eran judíos, empezó a llamarlas hacia él. Entonces, por eso dice, aquí que vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. O sea, es el mismo Dios por intermedio de Jesús, o sea, es Jesús el que vino acá, que es Dios, vino acá a esta tierra a morar entre nosotros y unió a ese pueblo de los judíos, a esa nación de Israel, unió esas naciones, ese pueblo que moraba en medio de ellos, que era un pueblo que no era Israel. O sea, por eso nosotros hoy, aquí en Colombia, en Chile, en Perú, en Ecuador, en cualquier país, podemos decir que somos pueblo de Dios, porque cuando Jesús vino a morar, cuando Dios vino a morar con nosotros en la tierra, lo que permitió fue abrir las puertas para nosotros que éramos los gentiles. Nosotros no teníamos nada que ver con el pueblo de Dios, pero Él nos abrió las puertas de par en par. Y murió no solo por ese pueblo de Israel, sino que murió por nosotros, pecadores. Murió por todo el género humano. ¿Qué pasa? Si yo decido que cierro mi corazón y no acepto ese sacrificio que hizo Jesús, perfecto. Yo sigo siendo un gentil que no tengo nada que ver con el pueblo de Dios. Pero si yo cambio, si yo abro mi corazón, si yo acepto todo lo que el Señor ha hecho, si yo lo amo, si yo quiero estar con Él, pues yo hago parte de ese pueblo de Dios, de ese Israel. Y aquí vamos a ver un poquito lo que habla el Nuevo Testamento con respecto a eso. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, el Señor, cuando Jesús vino a esta tierra, se cumplió esa profecía de Zacarías de que Jehová directamente iba a venir a vivir con nosotros en esta tierra. Y así pasó. En Efesios 2:14-16 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz conciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Deja claro que no hay dos pueblos, o sea, no hay un pueblo que es Israel y otro pueblo que es la iglesia, eso no tiene nada de realidad. Hay un solo pueblo que es Israel. Y de ese pueblo somos nosotros, porque hemos sido injertados, como lo dice en Romanos 11:24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Entonces, aquí lo que está diciendo, lo que está diciendo Pablo en Romanos 11:24 es, cuando nosotros tomamos la decisión de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, somos injertados en ese olivo. Nos injertan en el olivo. ¿Cómo? No sabemos. Somos olivo silvestre y nos injertan en ese olivo que es un olivo verdadero. Nos injertan ahí. Y a ese olivo verdadero que no lo aceptó, que son los judíos que no creyeron y que siguen pensando que el Mesías va a venir, pero quién sabe cuándo, a esos también han sido cortados. O sea, son olivo, hacen parte del olivo, pero fueron cortados porque no aceptaron ese sacrificio de Jesús. Pero si esos judíos entienden el sacrificio que hizo Jesús y deciden aceptarlo y deciden de verdad saber que Jesús es el mismo Dios y que Jesús vino a esta tierra y que Jesús es el Mesías, en ese momento ellos vuelven a ser puestos en su propio olivo. Entonces, eso es clarísimo. No hay dos pueblos, hay un solo pueblo que es el pueblo de Dios, del que hacemos parte nosotros y que tenemos que estar felices porque hemos sido injertados en ese olivo. En el capítulo 3, versículos 1, 4 y del 7 al 9 dice así. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo,
diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Así dice Jehová de los ejércitos. Si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios y ante estos que están aquí, que aquí están, te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Cuando vino Jesús a esta tierra y cuando murió en esa cruz, quitó el pecado. Y nosotros aceptamos ese sacrificio que hizo el Señor, aceptándolo a Él, amándolo a Él. No es por obras que yo me voy a salvar. No es haciendo ritos que yo voy a poder tener ese beneficio de ser llamada hija de Dios. No, es cuando el Señor, yo reconozco esa muerte del Señor en esa cruz y yo decido creer. Y en ese momento Él quita esas vestiduras viles que tenía porque todos los seres humanos siempre estamos siendo acusados por Satanás. Tenemos el pecado en nuestros cuerpos, tenemos el pecado en nuestros espíritus, tenemos el pecado está en nosotros. Pero ¿qué pasa? Cuando Jesús hace ese sacrificio en la cruz, lo que hace Jesús es lavarnos y limpiarnos. Y nosotros recibimos ese sacrificio porque creemos en Él, porque lo amamos y porque sabemos que está ahí, porque tenemos esa fe. Y por esa gracia que Él tiene con nosotros, por ese amor y por ese sacrificio que hizo, nosotros decidimos amarlo y Él nos limpia, Él nos lava y Él nos salva. Entonces aquí le está diciendo a Josué, que es al mismo Josué, el sumo sacerdote, al que le habló a Ageo. Acordémonos que Ageo le habló a Josué y a Zorobabel, que era el gobernador y Josué era el sumo sacerdote. Lo que está diciendo es, ningún ser humano, por muy sumo sacerdote que sea, ningún ser humano está limpio. Todos los seres humanos estamos llenos de inmundicia. Tenemos las ropas sucias. Y Él nos viste de ropas de gala. Él nos hace estar como en una fiesta para Él. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros. Y porque así lo decidió. Y ese sacrificio es un sacrificio que hizo una sola vez, por una sola vez, y nos salvó a absolutamente todos. ¿Quiénes son los que se salvan? Los que acepten ese sacrificio. El que no lo acepta no se va a salvar. Entonces, no es por cualquier rito que hagamos, no es porque vayamos a la iglesia todos los domingos, no es porque le demos limosna a los pobres o porque hagamos el bien, no. Es porque el Señor decidió salvarnos y nosotros creemos eso. Porque en ese momento somos salvos, porque el Señor murió en esa cruz. Dice en el capítulo 4, versículos 2 al 3, 6 y 9. Ahí nos habla sobre que Dios nos da una posibilidad de vivir dignamente y que no la desaprovechemos. Entonces dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda, a su izquierda. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Entonces, como lo hemos visto en todo el estudio de la Biblia, el Señor no acepta ni la fuerza, no necesita ni nuestra fuerza, ni necesita que nosotros vayamos a luchar y que vayamos a acabar con todo el mundo, no, el Señor se encarga. Cuando Él ha tenido que rendir ejércitos completos, como hizo con el ejército de Asiria, Él simplemente, Él es el que lo hace. Él le decía a Israel que estuvieran haciendo ciertas cosas que cuando fueron a conquistar Jericó, simplemente que le dieran la vuelta a Jericó y que llevaran trompetas, él les decía, pero ellos no tenían ni siquiera que luchar, porque el Señor hacía esa tarea por ellos. Él no cree en la fuerza, porque es que no hay nadie más fuerte que Dios. La fuerza es de Él. El ejército de los cielos completo es de Él. Y con el ejército de los cielos, con uno solo creo que podría destruir el mundo. Pero el Señor nos ama y nos defiende. Entonces lo que dice es, nosotros no tenemos que estar pensando que nosotros con nuestras propias fuerzas vamos a hacer algo. Nosotros no hacemos nada.
El Espíritu es el que hace lo que quiere hacer dependiendo de lo que el Señor le pide. Entonces, la confianza, nuestra confianza es que nos dé su Espíritu y que nosotros a través de su Espíritu podamos lograr lo que Él tiene para nosotros. Ese propósito divino que Él ha puesto en cada uno de nosotros, lo logramos no con nuestras fuerzas. Porque si dependiera de nosotros, de nuestras habilidades, de nuestros dones o lo que fuera, no podríamos hacerlo. Él es el que se encarga. Y a veces recibimos noticias que no nos agradan, recibimos un nos o nos tiran la puerta en la cara, sentimos que no valemos la pena, nos ha pasado a todos, me ha pasado a mí, pensar que no sirvo para nada, no soy importante, estoy haciendo las cosas mal, pero el Señor con su espíritu nos levanta y nos dice es que tú no tienes que hacer las cosas las hago yo por ti. ¿Por qué? Porque nos ama y porque Él quiere que vivamos de esa manera. Él no quiere que pensemos que por nuestras propias fuerzas vamos a lograr cosas. Si nosotros dejamos nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros sentimientos y todo lo que somos, se le dejamos a Él, Él se encarga de hacer. Que esto sea el reto diario, dejar absolutamente todo y no preocuparnos tanto por lo que va a pasar el día de mañana, sino saber que el Señor es el que se encarga. Y que lo que pasa en este momento, que puede que no nos parezca bueno, es bueno porque el Señor lo permitió y el Señor es el que hace las cosas como deben ser. Tuvo otra visión, Zacarías, que está en el capítulo 5, de versículos de 2 al 4, y es sobre un rollo volante. Y dice así, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Esto es un mensaje que no solamente es válido para ese momento, sino para nosotros hoy en día. Aquel que roba al pobre o que roba al rico o que piensa que robar está muy bien, que cree que puede, que si una persona ve una persona que es que la persona dio papaya, entonces la robé, esa persona piensa que está haciendo lo bueno, no está haciendo lo bueno. O sea, robar es un pecado y es clarísimo. No es, es que yo simplemente vi la ocasión y entonces la aproveché. No, si yo veo que a alguien en la calle se le cae la billetera, no tendría por qué cogerme la billetera escondida así que esta persona no se dé cuenta. Yo tendría que pegar un berrido a llamar a la persona y decirle se le cayó la billetera. O si yo veo que a una persona se le quedó un billete y yo estoy haciendo un pago, yo tengo que avisarle a esa persona que se le quedó el billete. Porque hay un refrán que dice que la ocasión hace al ladrón. Pues procuremos que no haya ocasión de que nos hagamos ladrones porque el Señor aborrece eso, a los ladrones. Y aborrece la mentira. Aborrece a esos que juran falsamente. A esos que por dárselas de vivos creen que hacen el comentario que convencieron a todo el mundo de una mentira que no es, de una cosa que no es verdad y de una mentira que es tan evidente que a veces que ellos piensan pero están equivocados. Esa gente que miente todos los días, que todos los días tiene que decir una mentira, eso lo aborrece el Señor. El Señor no acepta eso. Y acordémonos que hay una cosa que es terrible y es que el robo y la mentira producen corrupción. Y en nuestra tierra se ve cómo ese robo y esa mentira ya no importan. Aquel político que roba, que miente, político que ha dicho 1000 cosas y no las ha cumplido, o que le ha robado y que ya se sabe que ha robado, ese político sigue y ahora se lanza para presidente. Y el día de mañana va a ser senador, porque así funcionamos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No aceptar eso, no aceptar ni el robo ni la mentira y por supuesto no practicarlos. Cuando yo decido que yo creo en Dios y que yo sé que el Señor, que Jesús murió en esa cruz por mis pecados, yo no puedo hacer lo que le aborrece. Yo no puedo estar ni robando, ni aceptando el robo, ni mintiendo, ni aceptando la mentira. Entonces, quitemos de nuestra boca la mentira. La mentira es una cosa pequeñita que puede acabar con un país, que puede acabar con el mundo. Una mentira chiquitica, repetida muchas veces, resulta que todo el mundo se la va creyendo y se vuelve una verdad. Y eso hace mal a las personas. Entonces, es clarísimo que el Señor no acepta ni a los ladrones ni a los mentirosos. Ojalá que nosotros no estemos en ninguna de esas dos categorías y que si sabemos que estamos en eso, le pidamos ayuda al Señor para que nos quite esos pecados que son horribles para Él.
Después viene otra visión que es la mujer en el efa. Dice en el capítulo 5, versículos del 6 al 9 y versículo 11. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí, levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada lo pondrán sobre su base. Entonces aquí uno dice, ¿pero qué es esto? ¿Qué significa esto? Sinar es un sinónimo de Babilonia. Entonces, ese efa vimos que está lleno de maldad. Esa mujer que está dentro del efa es la maldad, está simbolizando la maldad. Esa maldad está en todo el mundo. La maldad está en todo el mundo. Él dice que sobre esa maldad va a ser edificada la tierra de Sinar. Acordémonos que la tierra de Sinar es Babilonia, entonces lo que está diciendo es que se edifican naciones con base en la maldad, con base en el engaño, con base en la mentira, con base en el robo. Entonces, él lo que está diciendo ahí es que toda la tierra se llena de cosas que no son, porque ponemos como nuestro simiente cosas que no son. Ponemos la maldad. La maldad está en esta tierra, la maldad está en el mundo, la maldad está en cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? Que el Señor ya nos vistió de blanco, el Señor ya nos mostró que nos puede lavar, el Señor ya nos limpió. Seamos nosotros reflejo de eso que ha hecho el Señor en nosotros y que esa maldad no nos contamine. No dejemos que el simiente sea esa necesidad de tener cosas materiales, que el simiente sea, que nuestro simiente sea esa maldad, esa necesidad de tratar de hacer el mal, de buscar dónde está, por dónde me puedo meter para hacer algún negocio mal hecho. Busquemos siempre que nuestro simiente sea Jesús, que sea Jesucristo el que ponga esa, que sea nuestra roca y sobre esa roca nosotros empecemos a construir nuestra vida. Entonces, esto es durísimo, esto es muy duro. Y recordemos que Sinar es Babilonia. Y Babilonia en este momento no existe con el nombre de Babilonia, pero existe. Muchas naciones pueden ser Babilonia porque han sido construidas sobre la maldad. Dice en el capítulo 6, versículos del 1 al 5. De nuevo, alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Entonces, el Señor está en todo, o sea, el Señor cubre, completa la tierra. La cubre por el norte, por el sur, por el oriente y por el occidente, o por el este y por el oeste. La cubre completa. El Señor está a cargo de nosotros y Él es el dueño de la historia. Nada de lo que pase en este mundo está oculto para Él. Dios controla esa historia y hay unas potencias espirituales que nosotros no vemos, que son las que mantienen la paz. Que eso lo ha mencionado varias veces el Señor, y es ese ángel, ese Miguel, luchando con las fuerzas del mal, como lo vimos en Daniel, porque luchando contra Satanás, porque si nosotros estuviéramos a expensas de Satanás, todos seríamos y haríamos las peores cosas, pero como el Señor es el que gobierna, entonces el Señor hace que sus ángeles luchen o sea, nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos, pero está pasando ahí y están luchando por nosotros para defendernos. Entonces, de todas las partes, de todo, en cada resquicio de esta tierra, el Señor está a cargo y el Señor es el que manda. Y habla de la tierra del sur, porque la tierra del sur, perdón, la tierra del norte, porque la tierra del norte pues fue de donde vinieron esos grandes, esas grandes naciones que acabaron con Judá y pues con Israel, ¿no? Entonces el Señor está a cargo, el Señor es quien hace, nosotros no tenemos que preocuparnos. Dice en el capítulo 6, versículos 12 al 13 y el 15. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová.
Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria. Y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado. Y consejo de paz habrá entre ambos. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová, vuestro Dios. Está dejando claro que va a venir Jesús. Ese templo físico, que era el templo de Jerusalén, que fue destruido varias veces, ya no importa. No es el templo, no es eso físico. Es ese templo que es Jesús, el que va a ser, el que va a ser edificado en nosotros. Y nosotros vamos a expandir su evangelio, nosotros vamos a hablar de eso que hemos recibido. Yo creo que mucha gente que no cree en Dios, que no sabe, que no conoce, que no lee la Biblia, dice, ¿cuál es la necesidad que tienen de estar hablando de la Biblia, de estar hablando de Dios? Es una necesidad que tenemos porque todos queremos que se salven. Todos queremos que las personas que amamos sean salvas. Y si nosotros no les contamos esa buena noticia que Jesús murió por nosotros, que no les contamos que podemos tener paz, no les contamos que lo importante no es lo material, sino tenerlo a Él en nuestras vidas, pues nosotros no estamos haciendo la tarea. Entonces nosotros tenemos una tarea. El Señor ya edificó ese templo porque ese templo es Jesús. Jesús murió por nosotros y está sentado a la derecha del Padre. Y está ahí con nosotros todo el tiempo. Y sus ejércitos luchan por nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer la tarea aquí. Y es mostrarle a esa gente que no sabe, a esa gente que no quiere creer, que Él está vivo, que Él no murió, que Él resucitó y está vivo para siempre. Siempre ha existido esa tentación que en todos los humanos, y es que lo que yo hago está bien, o sea, yo legitimo lo que yo hago, porque pues yo simplemente lo hice, no lo hice sin querer, o si yo hago alguna cosa mala, yo simplemente digo, o sea, si a mí me roban, yo digo, son unos ladrones, son unas porquerías, hacen lo peor, pero cuando yo lo hago, entonces yo, no, es que yo lo hice porque es que yo necesitaba la plata. Entonces, ese tipo de moralidad, donde de un lado yo hago las cosas mal, pero yo las justifico. Y del otro lado, si las personas me hacen a mí mal, entonces es una porquería, eso se tiene que acabar. El Señor quiere que nosotros seamos de una sola pieza. Por eso hablábamos de la mentira y del robo, de la corrupción, porque tenemos que ser rectos como Jesús fue recto. Jesús nunca le quitó nada a nadie y obviamente no aceptaba que se le quitara a los pobres y nunca quería justificar las acciones, ni siquiera justifica las acciones con fuerza, las acciones, él siempre habló con amor, él siempre habló hacia a las personas mostrándoles que tenían una parte buena. Entonces, ese mensaje de los profetas y del mismo Jesús es contrario a eso que a veces nosotros pensamos de que sí podemos hacer cosas incorrectas, no pasa nada porque somos nosotros y tenemos una justificación. Entonces, esa necesidad que nosotros tenemos de andar justificando lo que hacemos no tiene por qué darse. Nosotros tenemos que hacer las cosas como las haría Jesús. Y todo lo que nosotros hagamos, tenemos que saber que es para Dios. Y que no necesitamos ni un ejército, ni fuerza, ni vamos a sobrevivir por eso, porque nosotros sobrevivimos porque tenemos el Espíritu de Dios. Y eso hace parte también de respetar esa propiedad ajena, de respetar la verdad y de quitar la maldad de nuestras vidas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es limpiarnos y dejar de justificar nuestras acciones, nuestras malas acciones, porque somos nosotros. Entonces, que a nosotros no nos hagan, pero nosotros sí podemos hacer. No, funciona exactamente igual como lo hizo Jesús. Jesús era recto en todo, así tenemos que ser nosotros. Tenemos que ser un reflejo de lo que el Señor fue en esta tierra. En el capítulo 7, versículos 2 al 3 y 5 al 6 dice así: cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo: ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, esos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Entonces aquí es reiterativo Zacarías y pues obviamente el Señor le está mandando a Zacarías que deje clarísimo que el Señor no necesita sacrificios, no quiere holocaustos, no quiere que nosotros lloremos, que nos pongamos la tarea de sentarnos de rodillas
subir un monte, de ir de flagelarnos, no. Él quiere que nosotros con nuestras acciones mostremos quiénes somos. Él quiere que nosotros hagamos un cambio en nuestras vidas basados en la realidad y en quién es el Señor, no en lo que nosotros vamos a ganar si hacemos tal o cual cosa. Entonces, el Señor está cansado de holocaustos y lo dicen todos los profetas. El Señor no acepta ni quiere terneros engordados, Él no quiere absolutamente nada más que nuestra obediencia, que eso sea lo que nosotros hacemos todos los días. Y voy a terminar con los versículos 9 al 10 y 12 al 13 de ese capítulo 7. Dice, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo por parte de Jehová y de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, el Señor aquí está dejando claro, Él no quiere que nosotros hagamos cosas que nos mortifiquemos, que mortifiquemos nuestra carne. Él quiere que nosotros hagamos acciones, que no oprimamos a nadie, que hagamos el bien, que seamos justos, que seamos honestos. Y Él ha venido diciendo, por intermedio de todos los profetas, ha venido diciendo cómo tenemos que ser. Pero lo que hemos hecho, o lo que hizo Israel en ese momento también fue que endureció su corazón. Y como endurecieron su corazón, cuando ellos le pidieron al Señor después que los perdonara, el Señor dijo, ya no tienen esa oportunidad. Y siempre dejó ese remanente, que lo hemos visto en todos los profetas. Zacarías también va a hablar aquí del remanente. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros de verdad hagamos una obra que sea ser honestos, ser justos, ser como Jesús fue en esta tierra. Si nosotros hacemos esto, eso es obedecerle a Dios. Eso es hacer lo que le agrada. Y el Señor va a estar con nosotros. Si nosotros no hacemos las cosas como el Señor nos está pidiendo que las hagamos, el Señor no nos va a escuchar. Estamos en el momento de tomar una decisión. Aceptamos al Señor, aceptamos su sacrificio, decidimos cambiar, decidimos buscarlo, mirar su rostro, que resplandezca su rostro sobre nosotros, o más bien le damos la espalda y seguimos haciendo las cosas como siempre hemos pensado que está bien. Y acuérdense que esas personas que alguna vez conocieron el Evangelio, que saben cómo funcionan las cosas y deciden volver atrás, pues esas personas están peor que cualquier persona que nunca haya creído. Porque el que nunca creyó, listo, tiene la opción de creer, pero aquel que creyó y se volvió hacia atrás, ese tiene un problema más grave, tiene un problema serio. Entonces, hasta aquí lo que vemos es como ese profeta Zacarías está diciéndonos, volvámonos al Señor, hagamos las cosas correctamente y actuemos como Él quiere que actuemos. Ese es el mensaje inicial de este libro de Zacarías. Lo vamos a dejar hasta acá. La próxima semana vamos a ver los otros 7 capítulos, como les dije, son 14. Entonces, les deseo que tengan un maravilloso fin de semana, que Dios los bendiga y nos vemos en 8 días.